nosotros tenemos que informarle para que ellas tengan el conocimiento por qué se le caen las pestañas o cómo pueden hacer ellas para que estas pestañas les duren también bastante. Primero quiero que sepas que si tú tienes problemas de retención, no precisamente es tu culpa. Si tú sabes que tú estás cumpliendo con los parámetros del pegamento, que estás teniendo un buen área de contacto, que estás pegando esa extensión bien, precisamente no tiene que ser tu culpa. Si tú estás haciendo una buena limpieza, si estás cumpliendo con todo y sobre todo, si tienes más clientas y esas clientas tienen buena retención y algunas no, no es tu culpa. Puede ser algo que esté pasando con ellas y tú tienes que saberlo para que se lo puedas explicar. Te llega una cliente con problemas de retención, tú le vas a primero preguntar, ¿dentro de cuánto se lava las pestañas? Es importante saber que las pestañas se deben lavar por lo menos 48 horas después, porque el pegamento debe secar bien, chicas. Así utilicemos un pegamento de secado de 1 o 2 segundos, ese pegamento durante esas 48 horas va a terminar de encapsular por dentro y eso es lo que va a hacer que selle bien ese pegamento y por supuesto que tenga esa retención hasta el próximo relleno que serían 2 o 3 semanas. Eso es bien importante. Si mi clienta cumple esas 48 horas y aún así se le caen las pestañas, algo está pasando. Entonces vienen las preguntas que le vamos a hacer a esas clientes que no saben por qué a ellas se le caen las pestañas y tal vez a otras clientes que tú atiendes le duran mucho más. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las preguntas que le vas a hacer? Una de ellas es preguntarle a tu cliente si, por ejemplo, está utilizando cremas en el orillo o en el borde del ojo. A veces sabemos que todas las mujeres nos aplicamos cremitas, que si de día, de noche, pero la mayoría de estas cremas traen componentes de aceite y es normal porque son cremas para hidratar, son cremas para hacernos ver la piel mucho más jovial. Pero obviamente si estas cremas están pasando muy cerca de donde están las pestañitas o la clienta cierra el ojito sin esperar que esa cremita se seque bien, pues obviamente esa crema va a caer también en las pestañas y eso va a generar un aceleramiento de la retención de que se caiga mucho más rápido, o sea, se van a caer mucho más rápido las extensiones, pero no va a ser tu culpa, va a ser el componente que trae esa crema que la cliente está utilizando. Otro punto es preguntarle a la cliente si se está maquillando muy frecuentemente. ¿Por qué? Hay clientes que requieren maquillarse todos los días porque su trabajo se lo pide y no le podemos decir a la cliente no te maquilles, pero lo que sí le podemos sugerir es que busque un desmaquillante que por lo menos no tenga tantos componentes de aceite. Eso va a influir mucho en la retención porque, por ejemplo, una de las cosas que yo le digo a mi cliente es evita maquillarte aquí, pasarte el delineador, porque cuando la cliente con el pomito de algodón o el pañito que ella utiliza para desmaquillar pase por ese orillito el desmaquillante, con más razón van a quedar más componentes de aceite en las pestañas. Y obviamente, si tenemos grasita natural más la grasita que viene de lo que es el desmaquillante, pues eso va a hacer que las pestañas se caigan mucho más rápido. Entonces yo tengo que decirle a mi cliente que por favor trate de buscar un desmaquillante que no tenga tantos componentes de aceite. Y lo mejor sería que se lave la cara después de desmaquillarse para ayudarse a quitar todo eso. Y les digo, es fuerte lograr quitar esas grasas de esos desmaquillantes. Entonces, por eso también se les recomienda evitar maquillarse por lo menos el ojo. Pero si no se puede, tenemos que igual preguntarle a la cliente, ¿te estás maquillando? ¿Y qué desmaquillante estás utilizando? Otra pregunta que debemos hacerle a la cliente es si ella hace ejercicio. Hay clientes que obviamente les gusta hacer ejercicio y está bien, pero sabemos bien que nosotros naturalmente expedimos grasita de nuestro cuerpo, tenemos una grasa natural y cuando sudamos obviamente es más. Y nos damos cuenta porque si tú haces ejercicio te vas a dar cuenta que tu piel está un poquito más grasita, hay un poquito más de grasita cuando haces ejercicio y es normal. Entonces la cliente que hace ejercicio va a tener una retención menos duradera porque obviamente va a haber más grasita cerca de las pestañas. Además que recuerden que el sudor es salado y todo eso también afecta a la retención. Entonces yo le voy a preguntar a mi cliente si hace ejercicio y también eso me va a ayudar a mí a saber si el problema viene de retenciones por ella o por mí. Otra de las preguntas que es importante hacerle a la cliente es ¿cómo te estás lavando las pestañas? Porque hay clientes que piensan que, la mayoría piensa que no lavarse las extensiones es
va a ayudar a que tenga una mejor retención y es todo lo contrario. Cuando la persona no se lava las extensiones va a tener menos retención porque esa grasa natural que tenemos se va a acumular aún más ahí. Entonces lo recomendable es decirle a la cliente, lávate las extensiones por lo menos o las pestañas por lo menos 2 veces al día. En la mañana cuando te levantes para que limpies esa lagaña que está ahí y obviamente evitamos una infección y tengas el área de las pestañas limpias. Y por la noche para quitar todo ese polvo y esa contaminación que hay en el ambiente. Entre una pestaña esté más limpia, más retención va a tener y más va a durar. Porque obviamente va a haber menos grasa ahí acumulada. Otra de las preguntas que hay que hacerle a la cliente es cómo te estás duchando. Hay clientes que se duchan con agua caliente y el vapor que expide el agua, ese vapor hace que la retención dure menos. Precisamente por esa razón nosotros le decimos a la cliente no te mojes las pestañas durante 48 horas, no te expongas al vapor, ni siquiera al vapor que expide las ollas en la cocina, porque obviamente eso va a afectar la retención. Entonces es de mi parte decírselo a la cliente, pero también preguntarle a esa cliente que tiene problemas de retención si está haciendo estas cosas que obviamente le va a afectar a su retención. Que ya no sería mi culpa, sino sería cosas que ella vive pues diariamente y obviamente la retención pues va a ser mucho más corta. Una pregunta que quizás puede parecer tonta, pero es importante, incluso forma parte de esas recomendaciones que le damos a la cliente, es preguntarle cómo duermes. Hay muchas personas que dormimos así, otras dormimos de este lado, pero hay muchas chicas que duermen boca abajo. Y cuando dormimos boca abajo, estamos haciendo presión en la pestaña. Entonces, si yo hago presión en mi extensión de pestaña, primero se van a doblar. Y segundo, obviamente la retención va a ser menos porque yo estoy ahí, dándole. Obviamente la pestaña se va a caer mucho más rápido. Entonces yo le voy a preguntar a mi cliente cómo está durmiendo y le voy a sugerir que duerma boca arriba o de lado, pero por favor sin presionar las extensiones. Y si ella no lo puede controlar, pues obviamente decirle que su retención va a ser mucho más corta precisamente por esta razón también. Otra de las preguntas que a veces puede parecer un poco inusual o fuera de lo común es preguntarle a la cliente cómo está su estado de ánimo. Hay clientes que pueden estar pasando por una situación emocional no tan buena y tienden a veces a llorar con más frecuencia. El llanto, al igual como el sudor, es salado y eso no es lo mismo que lavarnos las pestañas. Eso va a afectar también a la retención. Entonces hay que indicarle a la cliente que si ella llora con frecuencia, pues obviamente su retención pues va a ser más corta, no le va a durar las pestañas, se le van a caer mucho más rápido. Otra de las preguntas es, ¿cómo te estás secando las pestañas? Sí, nosotros le decimos que se las tienen que peinar, le decimos cómo se las tienen que lavar, pero ¿cómo se las están secando? Cuando la cliente sale de la ducha o se lava la cara, normalmente pone la toalla encima, pero las pestañas no se deben secar ni con toallas, ni con servilletas, no. Las pestañas hay que dejarlas secar solas. Mi recomendación para la cliente es, sécate tu cara normal, pero te vas a peinar las pestañas y te vas a echar aire o con tu mano o con un abanico, si no tiene para comprarse el ventilador o simplemente no se lo quiere comprar. Eso es importante porque si yo me pongo a pasarle la toalla a mis pestañas todos los días, obviamente la pestaña se va a caer porque es como que yo le estuviera haciendo esto. Se va a caer. Es decir, ahí la retención va a ser menos duradera y ahí es cuando también le preguntamos al cliente si está haciendo estas cosas para saber si la retención viene de su parte o de mi parte. Otra pregunta es ¿cómo te estás peinando las pestañas? Hay clientas que se peinan las pestañas desde arriba hasta abajo y no es que esté mal, solo que si yo empiezo a peinar las pestañas desde la raíz, obviamente con el transcurso de los días, yo lo que voy a ir ayudando es ayudar a que esa pestaña se vaya despegando. Entonces lo correcto es ir peinando más o menos desde la mitad hacia adelante para acomodarlas o en todo caso pues que ya las puedan acomodar con el cepillito para evitar que la retención dure más, para evitar que la retención dure menos y por supuesto que le duren muchísimo más esas pestañitas a la cliente. Tenemos que saber lo que le vamos a decir nosotras, pero también tenemos que informárselo a ellas para que ellas sepan, porque como les digo, chicas, ellas no saben, nosotras tenemos que tener el conocimiento, pero ellas no saben nada de este mundo. Otro punto es preguntarle, ¿con qué te estás lavando las pestañas?
Yo siempre les digo y les recomiendo, no se laven las pestañas con champú o con jabón convencional. Si se lavan las pestañas con jabón convencional, lo que van a crear es un sebo en las extensiones de pestaña. Y eso obviamente a la larga va a crear ácaros, va a crear infecciones y no es lo mejor obviamente para el ojo, porque va a llegar un momento en que va a tener que quitarse todas las pestañas y no va a tener nada, no va a poder tener nada por un tiempo. Entonces, siempre le recomendamos a la cliente que lo mejor es que ella se compre el Lash Shampoo, es decir, el champú para pestañas. Y con eso se lave sus pestañitas. Obviamente no se va a lavar bruscamente, sino con un poco lo va a aplicar y se va a lavar sus extensiones. Y del mismo modo se va a echar agüita y deja que se sequen solitas y las peinas. Obviamente yo tengo que decirle a mi cliente y sugerirle que se compre ese Lash Shampoo para que su retención sea más duradera y obviamente para evitar infecciones también. Otra de las cosas que le preguntamos a la cliente que no tiene retención o que no tiene buena retención es qué champú utilizas o si utilizas acondicionador, porque como les digo, chicas, todos los cosméticos que nosotros utilizamos, champú, maquillaje, desmaquillante, cremas corporales, tienen componentes de aceite. Y si mi clienta obviamente no tiene el cuidado, pues eso va a caer en las pestañas y también va a afectar la retención. Si mi cliente utiliza un champú y deja que ese champú o ese acondicionador le caiga en la cara y le caiga en las pestañitas o no se lava bien las manos antes de volverse a pasar la mano por la cara, pues obviamente eso va a quedar allí y no va a tener buena retención. Entonces, chicas, todas estas cosas que les he dicho hoy, es importante que ustedes se los digan a su cliente y le pregunten. Si su cliente llega y les dice, oye, pero las extensiones no me están durando nada, pues yo tengo que preguntarle a mi cliente qué estás haciendo o qué estás haciendo de estas cosas que hace que tus pestañas se caigan mucho más rápido. Otra de las cosas que también suelen pasar es que las clientes a veces pueden tomar pastillas. Uno le pregunta, ¿estás tomando algún tipo de pastilla anticonceptiva, algún tipo de medicamento? Porque los medicamentos pueden hacer cambios hormonales que hacen que tanto el cabello como las pestañas se caigan mucho más rápido. Entonces no se le va a caer precisamente la extensión, se le va a caer la pestaña completa con toda y extensión, pero es por su ciclo de vida que está pasando ahorita en su cuerpo por su sistema hormonal. Ya no tiene que ver conmigo. Entonces eso es importante saberlo y también preguntárselo a las clientes. Entonces, como vuelvo y les digo, chicas, pregunten, no se frustren, porque en este mundo, a veces, en este mundo del lashismo, a veces nos frustramos demasiado cuando estamos empezando porque queremos que nos hagan las cosas bien y no lo logramos y decimos, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Y de verdad se los digo desde mi experiencia, con todo corazón, porque a mí me pasó también, por mucho tiempo yo no daba con el pegamento, no daba con la retención y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Quizás esto no es para mí. Y no es que no sea para ti, sí es para ti, pero tienes que estar informada, tienes que tener el conocimiento de los pegamentos, tienes que tener el conocimiento de la retención, tengo que saber una buena adherencia, tengo que hacer una buena limpieza y cada vez irse puliendo más, ir mejorando, porque ustedes tienen que mejorar para que esa retención sea buena y así van a lograrlo. Pero tienen que tomar en cuenta estos puntos de que no precisamente tiene que ser culpa de ustedes, sino que a veces también tiene que ver mucho con la cliente. Y yo tengo que saber esta información y al mismo tiempo preguntarle a la cliente que no tiene retención, ¿qué está pasando? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo tú que hace que esa retención no sea duradera? Y ahí no es que nos lavamos las manos, pero ahí le podemos explicar a la cliente el por qué ella no está teniendo buena retención. Entonces, mis chicas y chicos, porque también hay chicos lashistas, por favor, apunten todas esas cositas que les acabé de decir para que no se les olvide y aplíquenlo y mejoren y no se frustren. Mire, este año recién yo logré ir a Colombia, yo vivo en Perú, y logré ir a Colombia de vacaciones y en el tiempo que llevo fuera de mi país, llevo casi 7 años aquí en Perú y les puedo decir, nunca había podido darme unas vacaciones tan buenas como me las di en ese momento. Este año, les diré hace que como un mes llegué y fue gracias a este mundo del lashismo. Entonces, chicos, no se frustren, inténtenlo, no se den por vencido. Sigan adelante, síganlo intentando y créanme que van a lograr grandes cosas. A mí en lo particular me ha dado muchas bendiciones este mundo del lashismo y estoy sumamente agradecida y enamorada de este rubro. Entonces, no desistan. Ustedes pueden. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. Ya saben, coméntenme. Yo los leo.
y no dejen de suscribirse, que es gratis. Nos vemos en un próximo video y coméntenme de qué más quisieran saber de este mundo para que ustedes también estén informados.